acomodando esto, representan el comportamiento de dos agentes económicos distintos, que son, por un lado, los consumidores, y por el otro lado, los productores, ¿no? Donde el comportamiento de los consumidores queda reflejado en lo que es la demanda, y el comportamiento de los productores va a quedar reflejado en lo que es la oferta. Entonces, de forma análoga a como trabajamos para el caso de la demanda, ¿no? Lo primero que hicimos es, bueno, definir que las cantidades ofrecidas, en este caso, de un bien X, van a ser función, esto implica que van a depender de una serie de variables, ¿no? Entonces, dentro de esas variables, una de ellas va a ser el precio del bien. Entonces, supónganse que nosotros somos productores de pan, somos una panificadora, ¿no? Y concurrimos al mercado a ofrecer pan. Entonces, indudablemente que una variable que va a determinar la cantidad de pan que vamos a llevar al mercado va a ser el precio del pan. Otra de las variables que va a influir en las cantidades que se ofrezcan en el mercado tienen que ver con, por ejemplo, los costos. Hola, profe. ¿Sí? Hola. Llegué tarde. No sé qué nombre aparece, pero soy Facundo Fava por los días. Colocar todos los que llegaron tarde, tienen que igual colocar su nombre y apellido en el chat para que quede presente, por favor. Ah, perfecto. Entonces, otro de los determinantes, otras de las variables que va a influir en la oferta, va a ser el precio de los insumos que utiliza el productor para fabricar su bien. En nuestro caso, si seguimos imaginándonos que somos una panificadora, la cantidad ofrecida de pan va a depender, por ejemplo, del precio de la mano de obra que empleamos para producir el pan, va a depender del precio de la harina, del precio de las levaduras, del precio del gas, ¿sí? Entonces, los costos van a influir en la cantidad, en definitiva, que vaya a ofrecer del bien. Otro elemento, otro factor que puede influir en la oferta de un determinado bien es la tecnología. La tecnología, en general, siempre avanza, ¿no? Y permite producir sucesivamente cantidades mayores con la misma combinación de factores, con la misma combinación de insumos. Porque si una tecnología no logra eso, directamente no la adoptamos. Entonces, voy a silenciarlos a todos. Bien, entonces la tecnología también, ¿no? El acceso a mejores tecnologías va a implicar un cambio en las cantidades ofrecidas. De pronto se descubre, no sé, o podemos acceder a hornos industriales en lugar de trabajar con hornos comunes para la cocción del pan. Bueno, eso es un cambio tecnológico en nuestro proceso productivo que nos va a permitir ofrecer mayores cantidades del bien. Bueno, y en realidad hay otros aspectos, ¿no?, que también pueden influir sobre la oferta, como puede ser, por ejemplo, las cuestiones de las expectativas. Esto es expectativas. ¿Sí? Las expectativas de los productores son importantes. No pasa tanto con los consumidores. Nosotros como consumidores somos más ovejas, ¿no? No estamos tan atentos a el termómetro de la economía en la que nos encontramos. Pero en cambio, los productores sí están muy atentos a cómo viene la economía. Si la economía
nos promete que el año próximo va a estar creciendo, o si se va a desacelerar el crecimiento y vamos a estar más bien estancados, porque esas expectativas van a determinar, por ejemplo, si invierto en hornos nuevos o no invierto, si contrato más trabajadores o no contrato, ¿sí? Entonces, un aspecto que por ahí no es significativo en lo que hace a la formación de las cantidades demandadas, sí lo es en el caso de la oferta, que son las expectativas, porque los productores tienden a adaptarse a las situaciones que van planteándole la economía global. Bien, entonces de la misma manera que trabajamos para el caso eh, para el caso de la demanda, para poder aislar la relación que existe entre las cantidades ofrecidas y el precio, vamos a recurrir al supuesto de que todo lo demás que puede influir en la oferta permanece constante, o sea, a la cláusula ceteris paribus. Entonces vamos a suponer que estos factores, que por cierto la teoría le denomina factores subyacentes porque están por atrás, ¿no? Porque los tengo fijos, los tengo constantes, para poder aislar la relación entre la oferta y la demanda, entonces estos van a permanecer constantes. Siendo así, la cantidad ofrecida de un bien va a ser función del precio del bien, ¿sí? Si mantenemos entonces todo lo demás constante, la cantidad ofrecida va a ser función del precio del bien. ¿Y cómo es esa relación? Bueno, si yo me imagino que soy una empresa que fabrica pan, ¿qué es lo que voy a hacer cuando el precio del pan aumente? Y voy a estar tentado a llevar mayores cantidades de pan al mercado, ¿sí? En cambio, si el precio del pan disminuye, como productor voy a estar más bien voy a estar desmotivado a llevar cantidades de pan al mercado, y posiblemente disminuya la oferta del bien. Entonces, fíjense que hay una relación directa. Sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Baja el precio, baja la cantidad ofrecida. Entonces, eso no es ni más ni menos que lo que se denomina ley de oferta. Entonces, como pueden ver, hay una analogía entre lo que es el análisis de la demanda y el análisis de la oferta. Bueno, a la oferta la vamos a poder representar de tres formas, de la misma manera en la que ocurrió para el caso de la demanda. La podemos representar a través de una tabla, donde por un lado vamos a tener el precio del bien, y por el otro lado vamos a tener las cantidades ofrecidas de ese bien. Entonces, por ejemplo, podríamos usar el ejemplo que tienen en el libro, ¿no? Que dice que cuando el precio es 0, las cantidades ofrecidas son 0. Cuando el precio es 0,5, todavía las cantidades ofrecidas son 0. Cuando el precio pasa a 1, las cantidades ofrecidas pasan a 1. Cuando el precio es de 1,5, las cantidades ofrecidas son 2. Para 2, las cantidades ofrecidas son 3, y así, ¿sí? Entonces, esta es una forma, esto sería la tabla de oferta, ¿no? Y por supuesto, ¿qué es lo que yo tengo que observar en la tabla de oferta? Y bueno, que a medida que el precio aumente, las cantidades ofrecidas también aumenten, ¿sí? Porque si no, no estaría verificándose la ley de oferta. Bueno, y la otra forma de representar a la oferta es gráficamente. Como habíamos dicho, en el eje de las X vamos a colocar las cantidades, ¿no? Las cantidades ofrecidas, en este caso
las cantidades del bien, y en el eje vertical vamos a colocar el precio. Entonces, por ejemplo, vamos a representar, bueno, el primer valor es 0,0, ¿no? El siguiente valor es para un precio de 0,5, bueno, las cantidades ofrecidas siguen siendo 0, ¿sí? Después, para un precio de 1, las cantidades ofrecidas son iguales a 1. Para un precio, bueno, entonces el puntito sería este. Para un precio de 1,5, las cantidades ofrecidas, en la tabla nos dice que son 2. Entonces, para perdón, estoy saltando, cambiando la escala acá. 2. Para 1,5, 2. Y para un precio de 2, las cantidades ofrecidas son 3. 3. Que sería este otro puntito. Entonces, si yo uno todos los puntitos, lo que tengo es la función de oferta de este productor. Bien, por supuesto que esto también me está mostrando que a medida que el precio toma valores más altos, las cantidades ofrecidas toman valores más altos también. Bien, y lo que nos quedaría por ver es la tercera forma, que sería su versión funcional, ¿sí? O sea, tener la ecuación de la oferta. Entonces, la ecuación de la oferta nos estaría indicando que tendríamos la forma genérica, ¿no? Las cantidades ofrecidas serían iguales a una ordenada al origen, que le podemos llamar C para que sea distinto de como hemos llamado a la ordenada al origen en el caso de la demanda, más una pendiente que le vamos a llamar D, también para diferenciarlo del caso de la demanda, por el precio. Entonces, bueno, ahí tendríamos la forma genérica que tiene la función de demanda, que es una recta. Entonces, este es el comportamiento tradicional que tiene una recta. D es la pendiente. Bien, entonces, yo para tener la ecuación de esta recta en particular, necesito conocer a la ordenada al origen y a la pendiente. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, podemos tomar dos pares de valores cualesquiera, dos puntos, ¿no?, que formen parte de la ecuación de la oferta. Entonces, por ejemplo, fíjense, podría elegir cualquiera. Por ejemplo, este punto y este otro punto. Entonces yo ya sé que por esos dos puntos pasa esta recta, únicamente esta recta, y entonces con ellos voy a poder encontrar los valores de la ordenada y la pendiente. Entonces fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo el primer puntito? Me dice que cuando el precio es 1, ¿sí?, cuando el precio es 1, las cantidades ofrecidas también son iguales a 1. Las cantidades ofrecidas son iguales a 1. Bien. A C no lo conozco y a D no lo conozco. ¿Estamos? Bien. Y después tomo otro puntito. Entonces habíamos dicho que habíamos elegido este. Y este puntito, ¿qué es lo que me está diciendo? Y me dice que cuando el precio es 2, las cantidades ofrecidas son 3. ¿Sí? Bien, de nuevo. La ordenada no la conozco, la pendiente no la conozco. Entonces ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y por lo tanto puedo despejar tranquilamente los valores de mis incógnitas, que son las que a mí me interesan, que son la pendiente y la ordenada al origen. Bien, entonces,
Ustedes los pueden encontrar con el método que quieran. A mí se me hace bastante sencillo restar miembro a miembro, ¿no? Restamos miembro a miembro para encontrar los valores. Entonces, restamos los primeros miembros. ¿Qué sería eso? Sería 1 menos 3. Entonces, por ahí me queda menos 2. Por ahí me hubiese convenido ponerlas al revés, así ya me quedaban directamente positivos, pero da lo mismo. Y después, ahora voy a restar los segundos miembros. Entonces, cuando resto los segundos miembros, me queda C menos C. C menos C, 0. Así que ahí perdí la C. Y entonces me queda por hacer un D menos 2D. Lo voy a escribir. Un D menos 2D. Entonces esto me quedó menos 2 igual a un D menos 2D menos un D. Entonces acá está, chau, se fueron los símbolos, los signos negativos. Y entonces fíjense que, bueno, el 1 ese que está ahí multiplicando pasa dividiendo, pero en definitiva, entonces la pendiente D, que es lo que estaba buscando, es 2. Así que ya conozco a D. Ahora tengo que encontrar a C. Para encontrar a C, elijo cualquiera de las dos ecuaciones, la que me parezca más simpática, y reemplazo a D por su igual y despejo C. Entonces, por Profe, ejemplo, perdón, sí, cuando vos, me perdí una parte, supongo que es así, pero me perdí. Cuando vos hiciste un D menos 2D y después sí, te quedó en positivo, ¿fue porque cambiaste los signos de ambos? ¿O por qué te quedó en positivo en ambos lugares? no me quedó positivo, me quedó negativo en los dos. Sí, pero ¿y por qué pusiste al final que 2 es igual a D? Y porque si vos acá multiplicás porque vos tenés que despejar, bueno, mira, lo vamos a hacer Ah, así. Vos tenés que despejar D, y entonces, en todo caso, este menos 1 tiene que pasar al otro miembro, dividiendo, ¿sí? Entonces te queda menos 1. sí, 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 ahí está. No, ya está. Era normal. Tenía esa duda Bien, nomás. entonces, una vez que tengo D, que habíamos dicho que entonces D habíamos dicho que era 2, busco C. Entonces vamos en esta primera ecuación, dice 1 es igual a C, que no lo conozco, más ahora conozco a D, D por 1, ¿sí? Entonces, en definitiva, C va a ser igual, esto es simplemente 2, y está sumando, y tiene que pasar restando. ¿Estamos? Entonces, esto va a ser 1 menos 2. Por lo tanto, C va a ser igual a menos 1. ¿Sí? C puede ser positiva, C es la ordenada al origen. La ordenada al origen puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a 0. Lo que no puede ser negativo es la pendiente, porque estamos frente a la oferta, ¿sí? Y la pendiente de la oferta siempre tiene que ser positiva, porque si no, no se estaría cumpliendo la ley de oferta. ¿Estamos? Entonces, ya tengo cómo es la forma de la ecuación de la oferta. Esta va a ser... Profe, una consulta. Sí, ¿De dónde salió ese cuando hicimos el menos 2D? como ¿Por de... qué es menos 2D? Este Ahí de donde, acá... sí, en el primero, donde hiciste menos 2 es igual a Porque 1D menos... estábamos restando miembro a miembro, entonces. Ah, Vos bien, primero bien. restaste estos dos, Sí, 1 menos 3 menos 2. Y después restás los segundos miembros. ¿Sí? Entonces, cuando haces, en definitiva, ¿no? Vos lo que estás haciendo ahí es C más D1, pero lo vamos a poner ya adelante, un D, menos la parte de acá abajo, que es C más 2D. ¿Sí? sí, Entonces, ah, bien. ahí te queda el C con el C, se cancelan, y te queda un D menos 2D. Ah, buenísimo. Gracias, profe. D menos 2D. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno.
Entonces, les estaba diciendo, ¿no?, que la pendiente de la oferta, ustedes tienen que chequear que siempre les dé mayor a 0. ¿Sí? La ordenada del origen, no hay drama. La ordenada del origen puede ser positiva, puede ser negativa, pero la pendiente tiene que ser positiva, porque estamos frente a la oferta. Fíjense que, ¿qué es lo que está pasando acá? No, cierto que esto es... lo que les está pasando es que la oferta corta en -1. Por eso es que la ordenada al origen nos da negativo. ¿Sí? Completamos acá la ecuación de la oferta. Dijimos la ecuación de la oferta es -1 más la pendiente, que era, me habíamos dicho, 2. 2 por el precio. Entonces, esta de acá es la ecuación de la oferta. ¿Sí? Así es como nos queda la ecuación de la oferta. O sea, esta ecuación describe todo lo que hace esta recta. ¿Sí? Y entonces lo que está pasando acá, esto les da negativo porque esta recta está cortando el eje de las cantidades en -1. ¿Sí? Porque ustedes fíjense, ¿qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el valor que toman las cantidades cuando el precio es igual a 0. Porque si esto es igual a 0, este término no está, y entonces las cantidades son iguales a C, a la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen es el puntito en el que la recta corta al eje de las cantidades. Y en este caso es positivo, pero yo podría tener una oferta que sea así, y entonces ahí la ordenada al origen va a ser positiva, o podría tener otra que sea así, y ahí la ordenada al origen de la oferta va a ser igual a 0. Bien. Entonces, ya está, ahí está. Entonces yo cada vez que quiera, si quiero saber, bueno, cuánto se ofrece cuando el precio es de, no sé, de 5,5, ¿cuánto es lo que se ofrece si el precio es de 5,5? Bueno, vengo acá a la ecuación de oferta, que dice que las cantidades ofrecidas son -1 más 2 por el precio, y reemplazo al precio por 5,5. Entonces, por 5,5, bueno, 5,5 por 2, 11, menos 1, 10. Entonces, cuando el precio es 5,5, ya puedo decir que las cantidades ofrecidas van a ser iguales a 10. ¿Sí? Y acá en el gráfico, 4, 5, 5,5, perdón. Y estoy escribiendo al revés las cantidades. El precio lo tengo en el otro eje, lo estaba poniendo al revés. El 5,5 te va a quedar ahí tenés un 3, 3,5, nos va a quedar requete arriba. Bueno, ponele que andará por acá, ¿no? Entonces cortará más o menos por acá la oferta y por acá te quedará las cantidades ofrecidas de 10, ¿sí? Pasa que elegimos un valor alto. Bien. ¿Qué más de la oferta? Bueno, de la misma manera en la que habíamos visto para el caso de la demanda, es importante discriminar entre lo que son los cambios en las cantidades ofrecidas versus los cambios en las cantidades demandadas. ¿Sí? Entonces yo tengo acá la oferta. Un cambio en la cantidad ofrecida obedece a un cambio en el precio. Entonces, supónganse que estábamos con este precio, le vamos a poner P sub 1. Bueno, y las cantidades ofrecidas serían Q sub 1.
Cuando cambia el precio, por ejemplo, pasa a P sub 2, ¿no? Las cantidades ofrecidas son las que cambian. Pasamos a Q sub 2. Pero yo me estoy moviendo a lo largo de la misma función de demanda, ¿sí? De oferta, quiero decir, ¿sí? En cambio, cuando lo que está cambiando son los factores subyacentes, ¿no? Los factores que habíamos denominado subyacentes, el costo, la tecnología, las expectativas, lo que cambia es la oferta. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos sube el precio de la harina, ¿no? Aumenta el precio de la harina. Eso implica un aumento de costos. Bueno, ¿qué es lo que le va a pasar a la oferta ante este aumento de costos? Por ejemplo, ¿voy a poder ofrecer las mismas cantidades que antes? O sea, si el precio es P sub 1, ¿voy a seguir ofreciendo Q sub 1? No, voy a ofrecer menos. Voy a ofrecer menos. No sé cuánto, pero menos que antes, ¿sí? Y al precio P sub 2, ¿voy a poder ofrecer Q sub 2 si me sube el precio de la harina? No, voy a ofrecer menos que Q sub 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una contracción de la oferta. Entonces, fíjense que en este caso, ¿no? Cuando la oferta se mueve hacia la izquierda, hablamos de una contracción. Después, por ejemplo, si tenemos una mejora tecnológica, ¿no? Una mejora tecnológica. Por ejemplo, ahora podemos trabajar con unos hornos industriales, compramos unos hornos industriales que implica un aumento en la tecnología o una mejora tecnológica. Bien. Entonces, siempre que uno les haga este tipo de preguntas, ustedes siempre tienen que partir del análisis inicial, ¿sí? Siempre parto de la situación inicial. Bueno, entonces, partiendo de la situación inicial, si hay una mejora tecnológica, al precio P sub 2, ¿voy a seguir ofreciendo las cantidades Q sub 2? No, No van a aumentar. voy a estar en condiciones de llevar mayor cantidades al mercado, ¿sí? Algo más, no sé cuánto, pero más que antes. Y al precio P sub 1 ya no voy a ofrecer Q sub 1, sino que voy a ofrecer más, ¿sí? Entonces, ahí lo que tengo es un desplazamiento hacia la derecha de la oferta. ¿Sí? Tengo una nueva curva de oferta, que le podemos llamar O', ¿no? Tengo una nueva curva de oferta que implica una expansión de la oferta. Una expansión de la oferta. O sea que cada vez que la oferta se expanda, va a tener un desplazamiento hacia la derecha. Bien, ¿alguna consulta? Hasta ahí. Bueno, así como teníamos el concepto de elasticidad precio de la demanda, también tenemos el concepto de elasticidad precio de la oferta. Entonces, ¿se acuerdan que la elasticidad precio de la demanda era la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del precio? Bueno, en este caso va a ser similar, va a ser la variación porcentual de las cantidades ofrecidas, dividido la variación porcentual del precio, variación porcentual del precio. Y acá vale todo, o sea, vale casi todo lo que hemos dicho para el caso de la elasticidad de la demanda. Entonces, ¿cómo se calcula la variación porcentual? Y la variación porcentual va a ser el cambio en las cantidades sobre las cantidades
¿Cómo se calcula la variación porcentual del precio? El cambio del precio sobre el precio. En este caso, fíjense que como estamos frente a la oferta, ¿no? Cuando el precio sube, las cantidades también suben. ¿Sí? Entonces, esto va a ser positivo. Si el precio baja, las cantidades ofrecidas bajan. Menos por menos, positivo. Así que el coeficiente de elasticidad-precio de la oferta es positivo. ¿Qué más? Bueno, la clasificación. Bueno, acá también van a tener que, esto puede tomar valores que son menores a 1, mayores a 1, iguales a 1 o menores a 1. Entonces, cuando toma valores mayores a 1, decimos que la oferta es elástica. Y eso significa que, bueno, que en realidad el empresario se puede ajustar rápidamente con sus cantidades, se puede ajustar rápidamente a los cambios en el precio, ¿sí? O sea, las cantidades ofrecidas son sensibles a las variaciones en el precio. Y cuando es menor a 1, en ese caso es cuando las cantidades, o sea, la variación de las cantidades en relación a la variación del precio es menor, ¿sí? Y por lo tanto, este sería un comportamiento inelástico. Y económicamente eso significa que el empresario no puede ajustarse en términos de cantidades, no puede reaccionar fuertemente en términos de cantidades ante las variaciones del precio. Por ejemplo, supónganse que tenemos un grupo de pescadores artesanales. ¿Qué hacen los pescadores artesanales? Agarran la balsa, salen al mar, levantan los pescados y llegan, y bueno, lo tienen que vender ahí en el día, porque en general ese tipo de emprendedores no tienen capacidad de frío, ¿sí? Entonces tienen que agarrar y vender la producción al precio que sea. Entonces, si el precio ha aumentado, bueno, no tienen cantidades para salir a reaccionar y ofrecer más, ¿sí? Y si el precio ha disminuido, y bueno, tampoco pueden agarrar y decir, bueno, entonces me guardo el pescado porque voy a esperar a que el precio mejore. No pueden, ¿sí? Entonces el comportamiento de las cantidades es inelástico en relación al precio, ¿sí? A la variación en los precios. Bien. ¿Y qué más de oferta? Bueno, ahí creo que estaríamos. ¿Alguna pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Con respecto a la guía de oferta, los ejercicios que dejó en el foro, Sí. en materiales de estudio, hay uno que no pude hacer, que no lo entendí, que fue el ejercicio 5. Sí, ahora no tengo la guía abierta, así que si me decide cuál fue la dificultad. Bien, dice, los proveedores de truchas criadas en piscicultura tienen que colocar en un momento dado su producción en el mercado. Sí. Por ejemplo, 10.000 toneladas faenadas. Sí. Se expresa en forma de ecuación y grafica la curva de oferta. Mira, justo es el ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo que los productores no tienen opción a regatear precio, ¿sí? Que es lo que generalmente pasa en un mercado tradicional. Entonces, ¿cómo va a ser esa función de oferta? Bueno, ese es uno de los casos extremos, ¿no? En los cuales vos, imagínate la situación de estos productores, ¿no? Tienen ya el producto faenado, o sea, tienen los animales muertos,
Tienen que colocarlos en el mercado porque no tienen capacidad de frío. Ay, se nos va a cortar la comunicación. Bueno, nos enganchamos enseguida, ¿no? Bueno, entonces acá tenés las cantidades y acá tenés el precio. ¿Y cuánto eran las cantidades que dijiste? No sé, ponele que fueran 10.000 kilos de pescado, ¿sí? Bueno, no importa si el precio es alto, es de 500, de 600, ellos tienen que colocar sí o sí la producción. Entonces, este sería el comportamiento de esa oferta. Entonces, en ese caso, las cantidades ofrecidas son iguales simplemente a 10.000, sin importar el precio. No importa cuál sea el precio, ellos tienen los 10.000 kilos y los tienen que colocar al precio que sea. ¿Se entiende? En un momento del tiempo. Por ahí sí lo pensamos a más largo plazo y bueno, ahí se ajustarán, pero en un